Se está grabando aún. Ahí está. Entonces, evidentemente, estaríamos tratando de ir avanzando. De vuelta, algo muy interesante es hacerle recordar que vale la pena que ustedes hagan el seguimiento de la materia a través de la lectura del libro. ¿Por qué? Se dan cuenta que nosotros tenemos 1 hora 20. En 1 hora 20 de repente no es mucho tiempo para mostrar todo lo que corresponde a un capítulo o todo lo que corresponde a un cierto sector. Entonces, las diapositivas, las presentaciones, en general siempre son ya lo más resumidas posible, de forma que toda esa información pueda ser captada. Pero no por eso debo no ver el libro, ¿ok? Al final de cada capítulo, evidentemente, está la bibliografía utilizada. Entonces, no debería haber drama. Entonces, lo que vamos a ver hoy sería la estática de partículas. Primeramente, tenemos que lograr rememorar algunas ideas o entender algunos conceptos que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos que entender a qué nos referimos con partícula, entre comillas, justamente. Vamos a ver el análisis que le hacemos a esas partículas, cómo afectan las fuerzas a esa partícula, de un sistema de fuerzas posibles, si es que yo puedo reemplazar todo ese sistema complejo por una única fuerza, o por dos, o cómo puedo trabajar con ello. Y evidentemente trabajar no solamente en un plano, sino que en 3 dimensiones. Entonces lo primero a definir es justamente ya lo que les mencioné, qué se entiende por partícula. ¿Ok? Con partícula nosotros no hacemos referencia a, digamos, un elemento microcelular o un átomo o algo similar. No, sino que nos referimos a cuerpos o corpúsculos de un tamaño infinitesimal, ¿ok? De forma que ese tamaño no influya en el efecto ni en la aplicación de la fuerza, ¿ok? Entonces, al analizar una partícula, entonces nosotros no tendríamos en cuenta la posición, digamos, de donde actúan las fuerzas, ¿ok? Es decir, el tamaño y la forma de los cuerpos no afectarán la resolución de los problemas. Es como que yo considero que todas las fuerzas pueden estar aplicadas en un solo punto o en un mismo punto. Eso es lo primordial. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Ver cómo afecta a esa fuerza. En general, una partícula nosotros podemos definir con un puntito, ¿verdad? Esquemáticamente, colocarle un punto y ya está. Le damos algún nombre, etcétera. Hay veces que, por ejemplo, creo que tenemos más adelante todavía un ejemplo, nosotros podemos considerarle a un bloque como una partícula. Cuando consideramos un bloque como una partícula, no vamos a, es como si fuese, no considerar las dimensiones del cuerpo, ¿ok? Entonces todas estas cargas podrían estar reemplazadas por un solo punto, o sea, en un solo punto. Entonces cuando nosotros queremos analizar una fuerza sobre una partícula, o sobre un corpúsculo, sobre un cuerpo, realmente nosotros tenemos que tener ciertas cuestiones definidas, como por ejemplo el punto de aplicación, la magnitud o el módulo y la dirección. Aquí, en general, es cuando algunos autores dicen, para definir una fuerza se necesitan 4 ítems. Y hay otros que dicen 3 ítems. ¿Verdad? En el caso de decir que se necesitan 3 ítems, sería como está aquí. En el caso de decir 4, es que esta parte que dice dirección se desglosa, perdón, en
línea de acción y sentido de la fuerza. Entonces, punto de aplicación, que viene a ser justamente como su nombre lo llama, es el punto en donde está aplicada la fuerza. No hay ningún secreto. Magnitud o módulo es el valor de esa fuerza. 10 libras, 10 kilogramos, 100 newtons. ¿Ok? Esa magnitud o módulo no tiene en cuenta si es positivo o negativo. De hecho, al decir módulo, siempre acepta el valor absoluto. Entonces, una fuerza de 100 newtons de compresión, eso me da la dirección y el sentido. Una fuerza de 100 newtons de tracción, eso me define la dirección y el sentido. La dirección, para poder definirla, hay, por un lado, una línea de acción. Esa línea de acción, digamos que es una proyección imaginaria de el vector fuerza, por así decirlo. Entonces, si supongamos este caso, la fuerza está aplicada en el punto A, ¿ok? La línea de acción viene a ser esta línea puntuada en negrito como fondo, ¿verdad? Sería la línea de acción de la fuerza. Y el sentido indica para dónde va. Aquí, por ejemplo, el sentido es la dirección o la flechita que indica la fuerza. Sale del punto A. Esa es la dirección. En el caso B, la dirección va para el punto A. Esa es su dirección. Después vamos a aprender a dar otras nomenclaturas, ¿ok? Yo sé que ustedes ya vieron bastante de esto, o sea un poco ya sabido esto, pero igual vale la pena repasar. Ya vi que tuvieron lineal, o sea, álgebra lineal, materias donde ya teóricamente tuvieron que trabajar con vectores y demás. Álgebra vectorial también creo. Pero vale la pena rememorar. Aquí sí estaríamos trabajando, por sobre todo en la primera parte del semestre, mucho con vectores, ¿verdad? Eh, ok, entonces, ¿qué ocurre? Hasta aquí vimos una fuerza, pero evidentemente puede darse una situación en donde esa partícula esté sometida a varias fuerzas. ¿Ok? Eh, no sé, una fuerza horizontal, una oblicua, una vertical, etcétera. Entonces, para facilitar el trabajo, lo que conviene de repente es sustituir todas esas fuerzas que actúan en esa partícula por una sola, si es que pudiésemos, ¿verdad? Y trabajar directamente ya con esa fuerza sola, que a esa fuerza le llamamos fuerza resultante. Entonces la resultante es nada más que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en un punto. Supongamos esta situación, en A están aplicados P y Q. Entonces yo, a lo largo del semestre y de las materias previas, vamos a darnos cuenta que hay distintas formas de sumar vectores. Yo puedo hacer, por ejemplo, como aquí aparece, por la ley del paralelogramo, que nada más consistía en colocar un vector tras otro hasta que se cierre el paralelogramo. Por ejemplo, tengo P y Q. Significa que trazo una paralela a Q desde el punto P, o sea, desde la punta del vector P. Entonces, tengo esta línea aquí. Y por Q paso el vector paralelo a P. Una vez que se intersecte, entonces el vector resultante quedaría desde el punto A hasta esa intersección. Básicamente es una construcción más geométrica, ¿verdad? Es más bien eh, fácil de usar o aplicable cuando se trate de dos vectores, de suma de dos vectores. La ley del paralelogramo en general es cuando queremos sumar dos vectores. ¿Ok? Entonces, una vez que logramos obtener esa resultante, realmente es mucho más fácil hacer referencia a cualquier situación a un solo vector fuerza que a dos vectores fuerza, ¿ok? Entonces de repente es más interesante calcular R. De vuelta,
la forma de sumar vectores siempre va a quedar a consideración del alumno. Nosotros vamos a ir viendo algunas situaciones, pero en los exámenes no necesariamente yo les voy a obligar a utilizar la ley del paralelogramo, utilizar la ley de tal cosa, sumar vectorialmente. No, eso va a quedar a criterio de ustedes. Ok, aquí nada más para dar una pequeña diferencia, ¿verdad? En general, tendremos que diferenciar entre un escalar y un vector. Yo sé que ya saben cuáles son las diferencias, pero de repente vale la pena volver a recordar. Entonces, lo que nos dice el escalar es que queda completamente definida con un número y sus correspondientes unidades. Entonces es un número y qué unidades. Por ejemplo, 10 kilogramos. Ya define un escalar. 20 metros, 18 centímetros, etcétera. ¿Ok? No necesita nada más para poder definirse completamente. Ahora, un vector, además de esas características anteriores o las características que necesita un escalar, se debe especificar la dirección y el sentido. ¿Ok? Ahí es donde, por ejemplo, aparece un vector fuerza. ¿Ok? Porque un vector fuerza no se queda definido cuando yo digo 10 kilogramos. No. Debo decir 10 kilogramos, la dirección y el sentido. ¿Y cómo voy a decir la dirección y el sentido? Puedo usar líneas de referencia, puedo usar coordenadas o puedo escribirlo de forma vectorial. Eso lo vamos a tener que ir viendo a medida que avancemos. ¿Ok? Es básicamente la diferencia. Los vectores se suman con la ley del paralelogramo. De vuelta, esa ley es de repente más gráfica y más bien utilizable cuando se trata de, de dos fuerzas, ¿verdad? Cuando tenga 5 fuerzas aplicadas en un punto, entonces sería un poquito tedioso resolverlo de esa manera, pero es totalmente válido. Ejemplos de vectores: desplazamientos, velocidades, aceleraciones, momentos, fuerzas, etcétera. Todo eso necesitan una dirección y un sentido. Porque no es lo mismo aplicar una fuerza sobre un pilar, por ejemplo, en sentido vertical, en dirección vertical para arriba, que en una dirección vertical para abajo. Uno genera tracción, otro genera compresión. Entonces, generan efectos distintos, por lo que necesitamos definirlos correctamente. Ok, entonces, por ejemplo, suma de vectores, que es lo que les dije, ¿verdad? La suma de dos vectores P y Q se obtiene uniendo los dos vectores al mismo punto A. Esto realmente podemos hacer siempre y cuando esas fuerzas, supongamos que son fuerzas, ahora estamos hablando de forma general de vectores, esas fuerzas actúen sobre el mismo punto o pueda trasladarlos en un punto. Aquí estamos suponiendo que ya están actuando en un mismo punto y a partir de ahí ver cómo sumar. Entonces, se colocan aquí y construyendo un paralelogramo que tenga por lados P y Q. Es lo que les dije. Se traza una paralela Q en el extremo de P y lo mismo en Q paralelo a P. Entonces, lo que se determina por esa diagonal, que parte desde el origen de los dos vectores hasta el extremo de intersección, es que se denomina el vector resultante o la suma de vectores. Esto sería el método del paralelogramo. Por ejemplo, hay otra que sería la regla de triángulo, que es exactamente lo mismo, pero sin dibujar el paralelogramo. Entonces, ¿cómo consiste? ¿Cómo consiste? Consiste colocando un vector tras otro, uno a continuación de otro, pero partiendo desde el punto original. Y esto
es independientemente si yo voy de A, coloco el vector Q, y a continuación el vector, coloco el vector P y a continuación el vector Q, el resultante sería uniendo los extremos. Da lo mismo que empiece con P y continúe con Q, que empiece con Q y continúe con P. El vector resultante es exactamente el mismo. Y es evidente porque el paralelogramo que se forma sigue siendo el mismo que el anterior. Entonces, como que trabajamos con la mitad del paralelogramo. De vuelta, sigo sosteniendo, estos métodos son en general cuando tenemos pocas fuerzas, o pocos vectores, y esos vectores están correctamente definidos o conozco su verdadera magnitud. ¿Ok? Una cosita, hasta aquí definimos la suma. La resta, dice aquí, el último párrafo. La recta de un vector se define como la adición del vector negativo correspondiente. Entonces, si yo quiero hacer la suma, perdón, la resta de P menos Q, lo que yo hago es escribir P y escribir entonces o graficar el vector menos Q. Y procedo a hacer la sumatoria de vuelta. Ok, no hay nada extraño ahí. Entonces, cuando tenemos tres o más vectores, yo puedo repetir y repetir el proceso. Así como vi la ley de la regla triángulo, yo puedo utilizar la ley del paralelogramo de a dos vectores. Entonces, supongamos que quiero sumar P, Q y S. Entonces, yo puedo colocar P, puedo colocar Q, y ahí directamente ya puedo calcular la resultante entre P y Q, que sería esta primera diagonal en azul. A partir de ahí coloco el siguiente vector S y voy sumando. Y puedo seguir agregando vectores a continuación de la resultante e ir sumando siempre de a dos. Entonces, de vuelta, estos métodos son más fáciles o más prácticos cuando se tratan de dos fuerzas aproximadamente, dos o tres vectores. Cuando ya tenemos mayores vectores o esos vectores son incógnitas, no diría que son los métodos más eficientes. ¿Ok? Fíjense, como que aquí hicimos suma de a dos, ¿verdad? Pero realmente se puede hacer de la siguiente forma también, ¿verdad? Voy agregando todos los vectores uno detrás de otro, no importa el orden en que yo coloque, no importa si hago PQS, PSQ, SQP, no importa. Siempre el vector resultante sería el mismo. ¿Y cuál es el vector resultante? El que se define por como punto inicial el origen y como punto final el extremo de los vectores. Entonces, puedo dibujar uno tras otro y unir. Pero para eso necesito tener bien definidos esos vectores. Ok, producto no escalar y un vector. ¿Cómo es que hago un producto escalar por un vector? Aquí dice algo. Como es conveniente representar la suma de P más P como 2P, a la suma de P más P más P como 3P, y en general a la suma de n vectores igual al producto de n por P, se ve la necesidad o se define el producto NP de un entero positivo n y un vector P. ¿Cómo? Directamente, entonces, se mantiene el, eh, el vector original, se lo multiplica por un escalar, que sería un número, ¿ok? Que lo único que hace es poder o aumentar su magnitud o disminuir, evidentemente, o sea, modificar su magnitud y modificar la dirección. Nada más que eso. Entonces, si yo multiplico un vector por 2, entonces lo único que se modifica en ese caso es la magnitud. En vez de ser P, queda 2P. Ahora, si multiplico por menos 2, entonces se modifica su magnitud y también la dirección. Entonces, lo único que puede afectar es eso. Eh, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos resultante de varias fuerzas concurrentes.
Ahora, nosotros ya vimos en un caso anterior el resultante de varios vectores. La resultante de varios vectores sería P más Q más S, aquí, ¿verdad? Entonces, para las fuerzas, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las fuerzas al final de cuentas siguen siendo vectores. La única condición es que evidentemente todos, o pueda trasladarlos todos a un mismo punto de aplicación. Es decir, si yo tengo aquí una fuerza P y aquí en otro punto una fuerza Q, inicialmente a buenas primeras yo no puedo sumarlos estos dos sin agregar nada. Para poder hacer eso es que yo agrego aquí una fuerza Q paralela al original y evidentemente algún momento externo. Pero eso vamos a ir analizando a medida que lleguemos ahí. Entonces, de momento, para poder sumar esas fuerzas, deben ser concurrentes o estar aplicados en un punto. ¿Ok? Entonces dice algo aquí, ¿verdad? Considera una partícula A sujeta a varias fuerzas coplanares. En este caso seguimos trabajando en dos dimensiones. Al ser coplanares significa que todos están en un mismo plano. El plano que en este caso viene a ser el plano de la pizarra de la pantalla de la hoja blanca. ¿Ok? Los vectores fuerzas se representan P, Q y S. Las fuerzas que actúan sobre A pueden sumarse con la aplicación repetida de la ley del paralelogramo, por ejemplo, la ley del triángulo o la regla del triángulo también. El vector R obtenido representa la resultante de las fuerzas concurrentes que intervienen. Es decir, en vez de colocar P, S y Q, yo puedo reemplazar directamente colocando este vector R. Y ojo, es decir, la fuerza, en este caso resultante, produce el mismo efecto sobre la partícula que las otras fuerzas dadas. Entonces, ¿cómo hago? Voy a ir optando por el método que más me guste. Puedo hacer por la ley del paralelogramo o puedo hacer por la regla del triángulo sucesivamente. Entonces, da lo mismo. Fíjense que aquí yo obtengo entonces la resultante R. De vuelta, el método que yo decía es libre. Ahora sí, hasta el momento entonces nos centramos en cómo se obtiene esa resultante. ¿Qué ocurre? Hay veces que por cuestiones de la vida nosotros no queremos trabajar con la resultante, sino queremos ver cuáles son componentes o qué valor de esa resultante se distribuye, por ejemplo, en un plano, pero en una dirección horizontal. Entonces, no necesariamente quiero conocer solo la resultante, sino que quiero conocer en ciertas direcciones en específico. Cuando decimos eso, lo que nosotros nos referimos es decir a sus componentes. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando decimos componentes de una fuerza, componentes de un vector, no necesariamente son las componentes horizontal y vertical. Eso es lo que estamos acostumbrados. Son componentes rectangulares. Componentes pueden ser cualquier descomposición posible de un vector cualquiera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos esta fuerza F y por alguna cuestión de la vida yo quiero conocer la componente P o la componente, digamos, en esta dirección. ¿Por qué, por ejemplo, yo quisiera conocer la componente en esa dirección? Y lo más fácil sería decir que, por ejemplo, se trataba de un bloque, ¿sí?, que estaba en un plano inclinado. Entonces a mí me gustaría conocer la componente en la dirección del plano inclinado para poder, digamos, facilitar mis cálculos de fricción, de fuerza de rozamiento, de ver si el bloque o no va a deslizar. ¿Ok? Entonces, hay situaciones
en donde me interesa conocer en una dirección en particular. Entonces ahí es que yo descompongo según sus componentes. Entonces, de la misma manera, una sola fuerza F que actúa sobre una partícula puede reemplazarse por dos o más fuerzas que produzcan juntas el mismo efecto sobre la partícula. Que es lo que le dije. A esos es que le llamamos componentes. Pueden ser perpendiculares entre sí, pueden no ser perpendiculares. Cuando son perpendiculares se llaman componentes rectangulares. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos P y Q. Tengo F. Si yo tengo F, entonces yo tranquilamente puedo volver a P y Q tan solo definiendo la dirección de ellos. Esa misma fuerza F, por ejemplo, descompongo en otros valores de P y Q. O puedo llegar a tener otros componentes de P y Q. Siempre la misma fuerza F. ¿Ok? Entonces, va a depender en qué direcciones yo quiera calcular esas componentes. En general, lo más fácil sería trabajar siempre con componentes rectangulares. Esas son las componentes horizontal, vertical o unas componentes oblicuas, pero que sean perpendiculares entre sí. Y vamos a ver las facilidades de eso más adelante. Aquí nada más puse algunas situaciones de interés de repente o situaciones comunes. Por ejemplo, el primer ejemplo es cuando una de las dos componentes P se conoce. En este caso sería P. Entonces, supongamos que yo tengo definido o definida la fuerza R. La fuerza resultante o la fuerza F. ¿Ok? Y en ese caso, yo tengo definido este personaje que está aquí. Pero alguien me dice, recordad que la componente, que una de sus componentes es este vector P. Y me da la dirección y me define. Entonces, si yo conozco eso, evidentemente este vector Q ya está definido. Si es que no conocía el vector P, alguien me podría decir, no, las componentes son estas. Y iba a ser una posibilidad. Alguien me podría decir, no, las componentes son estas. Iba a ser otra posibilidad. Y si no tengo definido ninguno de los componentes, entonces me doy cuenta que realmente tengo infinitas posibilidades. En el caso de tener definido P, entonces, por definición de suma de vectores, yo sé que si a continuación de P coloco la otra componente, debo poder cerrar el triángulo. Entonces ya sería fácil determinar la otra componente. Otro caso común o de interés que de repente yo puedo percatarme, esto no es que se le va a presentar, sino que ustedes ya saben a partir de ahora que cuando yo tengo una fuerza resultante o una fuerza y ya conozco una de sus componentes, entonces necesariamente el otro componente yo ya puedo calcular. La otra forma dice, se conoce la línea de acción de cada una de las componentes P y Q. Es decir, se conocen las direcciones, sí, las líneas de acción. Quiere decir, la componente P está sobre esta línea, la componente Q está sobre este otro eje. Entonces, evidentemente, ya sería fácil lograr determinar. Lo único que hay que hacer es trazar, evidentemente, la fuerza. Desde el origen, trazar las líneas de acciones o la línea de acción de las componentes que el personaje me dijo. Y también hay que hacer paralela a este eje o a esta línea de acción por el extremo de la fuerza. Entonces me define esta parte. En donde le corta al otro eje, en donde esta línea de acción y esta paralela le cortan a una línea de acción, es que se define la otra componente. Evidentemente la misma forma para Q. Y por último, evidentemente, estos no son los únicos casos, pero de repente son los más comunes. Por un lado está de saber o conocer una de las componentes, o por otro lado está conocer las líneas de acciones de las componentes. Inclusive esto es lo más común porque en general tomamos horizontal y vertical.
X e Y. Justamente lo que vemos ahora. Componentes rectangulares. Entonces, cuando decimos componentes rectangulares, lo que queremos lograr determinar o definir son las componentes, por un lado, son perpendiculares entre sí, o sea, la componente horizontal y la componente vertical, evidentemente, forman un ángulo recto. Y hacemos referencia a componentes rectangulares porque, si recordamos, cuando nosotros trabajamos con coordenadas rectangulares, nosotros trabajamos con coordenadas en general en un plano cartesiano. Esto sale de la idea de un plano cartesiano. ¿Cuál es la facilidad de tomar siempre componentes rectangulares? Y por un lado está que yo, al conocer la componente horizontal, al conocer la componente vertical, entonces la F directamente yo puedo definir, al menos en magnitud, de la siguiente forma, haciendo directamente o aplicando directamente el teorema de Pitágoras. Entonces ahí yo puedo sacar directamente la magnitud. Y la dirección y sentido me va a quedar definido según la dirección y sentido de cada una de las componentes. Pero al tomar rectangular me facilita el cálculo de la magnitud. En el caso de que X e Y no sean perpendiculares entre sí, ya no podría usar el teorema de Pitágoras, sino que tendría que utilizar, por ejemplo, el teorema del coseno para poder hallar ese vector resultante. Y aquí, fíjense que hay dos ejemplos, ¿verdad? Yo puedo tomar X e Y horizontal y vertical, como está graficado en la primera parte, o puedo, por ejemplo, tomar un valor de X' y prima, digamos, con una cierta inclinación respecto a la horizontal. Eso va a depender ya exclusivamente de cada uno o quizás de qué conviene en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo un bloque o qué sé yo, tengo aquí una grúa que está sosteniendo una caja de un cierto peso. Entonces, evidentemente, ahí a mí me convendría tomar los componentes horizontal y vertical. ¿Por qué? En el plano o en la dirección vertical yo tendría el peso del bloque con la tensión o el esfuerzo que se da en el cabo, mientras que en la carga horizontal inicialmente no tendría nada, salvo que considere la acción del viento y demás. En el caso de trabajar con un bloque que esté en un plano inclinado, entonces ahí en general me conviene trabajar con ejes que sean uno paralelo al plano inclinado y el otro eje perpendicular a ese plano. ¿Por qué? Porque la dirección perpendicular a ese plano me define la normal y en la dirección paralela al plano es que se me define la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento vamos a darnos cuenta que está directamente ligada a esa normal. Entonces se dan cuenta que tan solo conviene de acuerdo a la situación. Hay situaciones donde me mantengo con los ejes horizontal y vertical y hay otras situaciones en donde me voy acomodando de acuerdo a lo que podría considerar más práctico. Ok, de aquí entonces definimos F según sus componentes. Ahora, esas componentes tienen ciertos valores, ciertas magnitudes, cierta dirección y demás. ¿Qué ocurre? De repente, es interesante definir algunos vectores como vectores unitarios. Entonces, vectores unitarios son lo que exactamente dice su nombre, vector unitario. Siguen siendo vectores, o sea, siguen indicando dirección, sentido, etcétera,
pero al ser unitarios significan que tienen una magnitud de 1, un módulo de 1. ¿Cuál es la facilidad de esto? ¿Recuerdan el producto escalar con un vector? Entonces, si yo tengo una fuerza de 10 kilogramos vertical, yo puedo tomar un vector unitario que me defina la dirección vertical y multiplicarlo por 10. ¿Ok? O al revés, puedo agarrar una fuerza cualquiera y descomponerlo en sus componentes y esas componentes definir según los vectores unitarios. ¿Ok? Entonces dice algo más aquí. La orientación de los ejes X e Y es arbitraria, es como les mostré aquí. Por un lado, podrían ser horizontal y vertical, por otro lado, podrían ser oblicuos. Sus direcciones positivas pueden especificarse mediante los vectores cartesianos unitarios I y J. Entonces, esos vectores son para la dirección X, entonces nosotros lo llamamos I minúscula y latina minúscula. El vector unitario que define la dirección positiva de X es I minúscula. El vector unitario que define la dirección Y positiva del eje Y sí, sería el vector unitario J. Cuando trabajemos en con la tercera dimensión, entonces para el Z tenemos el vector unitario K. ¿Ok? Entonces, IJK. Se observa que las componentes rectangulares Fx y Fy de una fuerza pueden obtenerse entonces con la multiplicación de sus respectivos vectores unitarios y j por escalares apropiados. Entonces la idea es que ahora yo no solo defina Fi sobre el eje Y, eso es muy, muy vago. Ahora entonces yo digo, la componente en Y tiene algún escalar, esto sería el escalar, por el vector J. El vector J unitario. ¿Ok? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que podemos empezar a armar todas las fuerzas o definir todas las fuerzas ya de una forma más vectorial para eventualmente poder trabajar con matrices, trabajar de una forma mucho más ordenada y mucho más práctica. ¿Ok? Nada más es eso. Fíjense que siempre que esto aparece al menos en nuestro libro, en el que usamos. Siempre que indique la fuerza en negrita, significa que es un vector. Y siempre que indique la fuerza en no negrita y en cursiva, eso indica que es un escalar. ¿Ok? Fíjense, esto es un vector, esto es un escalar y esto es un vector. Entonces aquí se queda un producto de vector por escalar que termina siendo un vector y está bien. Entonces define de forma correcta. Otra forma de indicar un vector sería indicándole con la flechita arriba del símbolo o del nombre. Son formas de identificar nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí puedo indicar de forma vectorial o de forma suma vectorial lo que sería la fuerza F. Ya no solamente gráficamente, sino ahora yo puedo escribir según sus componentes unitarios. Opa. ¿Ok? Y algo interesante más aquí que vale la pena recalcar es que esa componente horizontal yo puedo terminar según la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que forma con esa componente. Quiere decir que es la proyección de esta fuerza sobre este eje.
La proyección vertical sería la proyección vertical sería la fuerza por seno de este ángulo. Sería este valor aquí, escalar. ¿Ok? Entonces, a ese ángulo tita es que nosotros en breve le vamos a ver una utilidad o una definición. O darle un nombre. Aquí dice, si una fuerza F se define por sus componentes rectangulares Fx y Fi, el ángulo que define su dirección es tita. Justamente es esto que les dije. Entonces, en general, para poder definir una fuerza, yo puedo decir, escribir de esta forma vectorial, ¿ok? O puedo decir que tiene un valor F con una cierta inclinación tita. Son las dos formas válidas de definir correctamente una fuerza. Entonces hay veces que, a ver, que es interesante definir ese valor de tita. La magnitud F de la fuerza se obtiene con el teorema de Pitágoras, que es lo que les dije. Eso es totalmente válido siempre y cuando trabajemos con coordenadas rectangulares o coordenadas ejes mutuamente perpendiculares. Si X e Y no son perpendiculares, yo tomo ejes oblicuos, entonces ahí debo aplicar el teorema del coseno. Está aquí, se define la magnitud y la dirección sería la relación entre las componentes. Ojo, no hay una regla que me diga siempre tengo que dar la dirección horizontal. O no hay una regla que me diga que siempre tita debe ser medido respecto al eje horizontal. No, ustedes van a poder encontrar la libertad de definir en vez de ese ángulo tita, qué sé yo, definir, por ejemplo, este ángulo alfa. Lo único que hay que indicar es que alfa está medido a partir del eje vertical, tita está medido a partir del eje horizontal, por ejemplo. Pero ambos me definen la misma dirección. En general, nomás se acostumbra a trabajar con el eje horizontal, pero no es una regla única a lo que voy. Entonces, supongamos esta situación, ¿verdad? Sigue siendo bastante sencilla. En donde, por ejemplo, tenemos sobre un punto A, aplicadas una sola fuerza F. ¿Ok? Que aún no conozco la magnitud. Pero por cuestión de la vida, yo logré definir las componentes de esa fuerza F. Entonces, lo primero que yo haría sería tratar de determinar la magnitud de la fuerza resultante. Me doy cuenta que la componente horizontal dice 700 libras, vector unitario I. La componente vertical dice 1500 libras, vector unitario J. Entonces, lo primero que evidentemente yo haría sería determinar la magnitud. Determinar la magnitud. Determinar F. Eso es lo que yo quiero lograr ahora. Entonces, ¿cómo hacíamos? Dijimos, directamente podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, en donde el valor de F sería igual a la raíz de la suma de las dos componentes. ¿Ok? Aquí, cuando hago esto, yo lo que estoy trabajando son con las magnitudes. Entonces, no estoy trabajando con libras, voy a excluir nomás de ahí para que no se me encime demasiado. Sería 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Raíz. Y de aquí lo único que yo defino sería la magnitud de la fuerza F. No defino aún la dirección ni nada. 700 al cuadrado, 1500 al cuadrado. No sé, me sale... Otra cosa, aprovechando esto. En general, nosotros al trabajar con la calculadora tenemos la posibilidad de grabar cantidad de datos. Entonces de repente vale la pena siempre
grabar la mayor cantidad de variables posible y trabajar con todos los decimales. En el caso que no hagamos eso, trabajar con dos decimales ya es bastante bueno, ¿verdad? Ya nos da una precisión bastante interesante, salvo que los números que utilicemos sean muy chiquitos, muy pequeños. Pero en general, con dos decimales está súper bien. Entonces, ¿qué yo definí acá? Tan solo la magnitud. Ahora, yo puedo decir la fuerza resultante vale 1655 y puedo decir, pero ¿va a estar correctamente definido? No, me falta la dirección y el sentido. Entonces, ¿cómo son las formas de definir? Yo puedo definir de la siguiente forma. Yo puedo decir que f vectorial es igual a, evidentemente, su componente horizontal más la componente vertical. ¿Qué son? La componente horizontal es este personaje de aquí, sería 700 libras, vector unitario. Ojo, algunos le ponen i y hay otros autores que a ese vector unitario le ponen i pero con sombrerito, a la j con sombrerito y a la k con sombrerito. ¿Verdad? Entonces van a acostumbrarse a ver esta forma de nomenclatura. Más, la componente vertical era 1500 libras, eran 1500 libras, en la dirección j. ¿Ok? Entonces, esta sí es una forma correcta para definir. Otra forma, por ejemplo, podría ser primeramente calculando ese ángulo θ. Si yo calculo θ, veo que tangente de θ es el cateto opuesto, que es 1500, sobre el adyacente, que es 700, y de aquí, evidentemente, yo puedo sacar un valor de θ aproximado. ¿Sale? Aproximadamente. Entonces ahí otra forma de definir el vector f sería entonces diciendo que vale 1655,29 libras, que forma un ángulo θ, y aquí indicar el ángulo θ. ¿Ok? Lo que ocurre con esta forma de expresar, ¿dónde está? Esta es una forma, ¿ok? Lo que ocurre con esta otra forma de expresar es que realmente no es tan, ¿cómo se lo puede decir? No es tan formal, es una forma informal de presentar un resultado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mientras nosotros podamos definir de forma más genérica, es decir, expresar de forma vectorial, es mucho más fácil. ¿Ok? Pero inclusive hay una forma mejor de definir, y ya me adelanto. La mejor forma de definir entonces sería lo siguiente. Escribir la fuerza F como la magnitud de esa fuerza por un vector, le voy a llamar vector dirección. ¿Ok? Entonces, este vector dirección, ¿cómo obtengo? Voy a escribir arriba, voy a escribir aquí arriba. Entonces, ese vector dirección, yo obtengo de la siguiente forma. Yo hago, no sé, puedo escribir, por ejemplo, las componentes, ¿sí? Y a todos ellos les divido con el módulo de la fuerza F. Fíjense, este personaje
multiplicado por la f que está aquí abajo, me da exactamente esta suma. Entonces es algo válido. Entonces, ¿cómo obtengo? Voy a tener aquí 700 en I más 1500 en J dividido el vector que era, o sea, el módulo que era 1655,29. Entonces, yo puedo escribir esto como 1655,29 por, y ahí ¿cuánto me queda? Me quedaría 700, me queda 700 dividido eso, sale 0,42. Y más, un momento, más 0,91 en J. Y aquí libras. Entonces, esta forma que está aquí, esta de aquí, es realmente la mejor forma en definir. En donde, por un lado, se indica el módulo, ¿sí? Y por otro lado, se indica nada más ya las componentes direccionales. Y a estos numeritos que están aquí, este 0,42 y este 0,91, nosotros lo conocemos como cosenos directores. Eso ya me adelanto un poquito, pero esa es la mejor forma de definir. De lo contrario, esta es totalmente válida igual. Y esta también es válida, pero es un poquito menos técnica o es un poco más informal. O sea, hay varias formas de poder expresarlo. Vamos a ir dándonos cuenta cuál es más útil, cuál expresa más información o cuál de repente nos resulta mejor para nuestros cálculos. A ver, sí, vamos a seguir un ratito más, luego ya quedamos libres. Adición de fuerzas sumando sus componentes rectangulares. Entonces, ya vimos cómo sumar vectores entre sí. Ahora, no siempre es más fácil sumar los vectores per se, ya sea por la ley del paralelogramo o ley del triángulo o cualquier otra forma. Sino que van a darse cuenta que en general, ya cuando estemos más acostumbrados a trabajar con coordenadas y componentes rectangulares, en general es mucho más fácil calcular las componentes de todas las fuerzas, ya sea en X, en y luego sumarlas entre sí. Es decir, no haría P más S más Q, sino que P descompondría según sus componentes horizontal y vertical, como indica aquí. Q haría lo mismo, S haría lo mismo, y luego sumaría en cada una de las componentes. Es decir, todas las componentes horizontales y todas las componentes verticales. ¿Por qué de repente vale la pena acostumbrarnos ya a esta idea? Porque cuando nosotros trabajemos con el equilibrio de una partícula, en general vamos a definir el equilibrio horizontal, el equilibrio vertical. Para que se dé el equilibrio horizontal, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal debe ser cero. Para que se dé el equilibrio en el eje vertical, entonces la sumatoria de fuerzas en ese eje debe ser cero. Por eso de repente vale la pena ya empezar a acostumbrarse a trabajar con componentes rectangulares de acuerdo a lo que definamos, si sea horizontal y vertical o en los planos inclinados. Pero lo único que se hace es se descompone y se suman por componentes. Eh, aquí. Descompuse todas las componentes. Entonces sumé PX, QX y SX. Lo mismo, PI,
QI y SI. Al sumar esos tres, tengo una componente horizontal en X y una componente resultante vertical en la dirección Y. Y a partir de ahí recién sumo y obtengo el valor R. ¿Ok? De una forma más común. Un ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo hacer en mi cuaderno, por ejemplo, la siguiente forma. Agarrar, colocar aquí el valor de 80 newtons. Agarrar aquí, colocar el valor de 120 newtons. Y agarrar aquí y colocar el valor, qué sé yo, de hasta acá, 150 newtons. Y a partir de ahí, calcular la resultante, que sería unir de aquí hasta ese extremo. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo no tengo la forma de medir todos estos ángulos de forma correcta, entonces se me va a complicar la forma de determinar esto. Además, voy a tener que ser muy preciso para poder graficar esto con la longitud a una escala correspondiente. Entonces, realmente no es tan válido ese método gráfico ya a estas alturas. Una forma, entonces, sería directamente hacer la sumatoria de las componentes horizontales. Por ejemplo. En este caso, yo digo que las componentes horizontales son en la dirección X. Entonces, yo podría reemplazar todo eso por, supongamos, Rx. Entonces, Rx sería igual a, voy a empezar del 80 ir hasta el 150. Entonces sería la fuerza de 80 newtons. Fíjense que la componente de 80 newtons terminaría aquí. Sería en la dirección positiva de X. Por lo tanto es más. La componente horizontal sería 80 por el coseno del ángulo que forma con ese ángulo. Con ese eje. Entonces sería por coseno de 40. De vuelta, 120 es la misma idea. La componente coincide con la dirección X, entonces sería más 120. Coseno en este caso sería del ángulo entre 30 y 40. 70. Y por último me doy cuenta 150, su componente horizontal va en la dirección contraria de X. Por lo tanto sería menos 150 y aquí coloco coseno del ángulo que forma con ese eje. Entonces yo tengo dos formas de definir a ver, dos formas de escribir esa última parte de 150 coseno de 35. Puedo poner 150 coseno de 35, pero ahí voy a tener que poner menos 150. O la otra forma sería hacer coseno de 135, ¿verdad? No, de 145. Es decir, tomar todo este ángulo. Pero ahí, en ese caso, el negativo no tendría que indicarlo. Entonces, lo más fácil es directamente colocar como indiqué aquí. De aquí, ¿qué obtengo? Obtengo la componente horizontal. Vamos a ver, 80 coseno 40 más 120 coseno de 70 menos 150 coseno 35. Sale algo así como 20,55. ¿Qué unidad? N. Aquí, por ejemplo, yo sé que esa es la magnitud de la componente horizontal o inclusive le puedo poner ya el vector direccional de esa componente. La misma idea en Y. En Y me doy cuenta que los tres van a sumarse, entonces sería 80 por seno de 40. Aquí, por ejemplo, yo ya puedo hacer más rápido. Evidentemente, si la componente horizontal era por coseno, aquí sería por seno. Entonces sería más 120 por seno de 70. Directamente ya cambio nomás esto. Y aquí sí es más 150 por seno de 35.
Entonces yo hago mucho más rápido y ya no tengo que fijarme de vuelta en el ángulo que forma porque yo ya definí eso anteriormente. Entonces sería 80 seno 40 más 120 seno 70 más 150 seno de 35. Sale aproximadamente, ¿verdad? 250,22 newtons. Y esto voy a indicarle que es en la dirección J. Entonces esto sería la vectorial. Si quiero la resultante, entonces el vector resultante sería Rx cuadrado más Ri cuadrado. Esta sería la magnitud. Sale 20,55 al cuadrado más 250,22 al cuadrado. A raíz de ello, sale algo así como 251,06. ¿Ok? Pero ojo, aquí, evidentemente, yo estoy definiendo tan solo la magnitud. Entonces, ¿qué yo necesito hacer para poder expresarlo de forma vectorial? Hacer lo que hicimos anteriormente. Yo podría dejar R de la siguiente forma. 20,55i más 250 en J podría indicar R vectorial es igual a 251,06 newton, definiendo el ángulo que forma, o podría expresar de la otra forma. ¿Recuerdan? 251,06 multiplicado por cada una de esas componentes. Es decir, 20,55 dividido el valor de 251, me sale algo así como 0,08 en I, y más no sé cuánto, prácticamente 0,9 en J. Esas son las formas de definir, ¿verdad? Pero si me quiero centrar a definir la resultante es mucho más fácil. Entonces compongo nada más en todas las componentes horizontal y vertical y las sumo como si fuesen vectores libres. Y por último, vamos a ver hasta esta parte, ¿ok? Dice equilibrio de una partícula. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que una partícula está en equilibrio? Ojo, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, entonces la partícula se encuentra en equilibrio. ¿Qué ocurre? Si para mí es fácil hacer aplicar la ley, la regla del triángulo de forma consecutiva, o sea, hacerlo gráficamente, entonces es genial. No siempre es fácil hacer eso. Suma vectorial. La suma vectorial realmente resulta mucho más sencillo siempre hacerlo por suma de componentes. Entonces, esto de la resultante de todas las fuerzas, yo puedo decir de la siguiente forma. Por un lado, sumatoria de fuerzas igual a cero. Esto lo que condiciona es que la resultante sea cero. O puedo desglosarlo y decir sumatoria de todas las fuerzas en la componente horizontal igual a cero, sumatoria de todas las fuerzas en la componente vertical igual a cero. Esto lo único que me indica que la componente de la resultante en X es cero, la componente de la resultante en Y es cero. Y como R era igual a R cuadrado, o sea, en Rx cuadrado más Ri cuadrado raíz, entonces va a terminar siendo cero. Ahora, no porque, ojo, no porque aquí yo tenga que hacer la sumatoria en dos ejes, significa que
esto es más largo que esto. No. Inclusive yo diría que es mucho más fácil. Es más fácil trabajar por componentes y sumar por componentes que hacer la suma vectorial. Al hacer la suma vectorial yo debo definir demasiado bien todas las fuerzas de forma vectorial y mucha concentración. Entonces, es lo que les dije. Yo puedo o decir que la resultante es cero, quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas es cero, o trabajar por componentes. Se van a dar cuenta que esto va a ser mucho más fácil y mucho más práctico. ¿Ok? Sumar las fuerzas horizontales, sumar las fuerzas verticales. Si eso dan cero, entonces evidentemente la resultante sería cero. ¿Ok? La primera ley de Newton es tan solo para que recuerden, ¿verdad? Lo único que establecía es que si una partícula inicial o un cuerpo inicialmente estaba en reposo, entonces va a continuar en reposo salvo que exista alguna alteración. Es decir, aparezca una fuerza que altere su orden de reposo. O en el caso que un cuerpo se encuentre en un movimiento eh, uniforme, va a seguir en un movimiento uniforme hasta que aparezca un elemento que altere ese orden, de forma que le produzca una aceleración o que le produzca alguna especie de desaceleración. Entonces, va a permanecer en reposo hasta que aparezca alguna alteración o algún efecto que altere ese estado. Yo creo que hasta aquí sí, vamos a ver. Vamos a ver lo que es el diagrama cuerpo libre. Yo sé que ustedes ya trabajaron con diagrama cuerpo libre en materias como en física 1, o al menos tuvieron que haberlo hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de un diagrama en cuerpo libre? ¿Qué significa? Realmente, el diagrama cuerpo libre tan solo es una simplificación de un caso, de una situación. Entonces, vamos a encontrarnos con situaciones que en la vida real, qué sé yo, puede ser un camión alzando una caja, puede ser una caja sobre un plano inclinado, como ya les indiqué hace rato, pueden ser millones de situaciones en las que yo quiero representar eso de una forma más fácil, de forma que yo pueda interpretarla. Entonces, yo no voy a dibujar a lujos y detalles, sino que yo voy a hacer un esquema simplificado de cómo actúan cada una de esas fuerzas. Y por sobre todo, en ese esquema yo debo indicar o poder identificar todas las fuerzas que actúan, sus direcciones y su sentido. Entonces, eso es un diagrama cuerpo libre. No es una gráfica de la realidad, sino que es un esquema de lo que ocurre. ¿Ok? Lo importante es que se refleje exactamente todo lo que pasa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una situación en que hay dos personajes que mediante de cierto sistema de poleas levantan una carga de un camión. Si yo quiero hacer un diagrama espacial, digamos, un diagrama espacial sería este primer esquema que está a la izquierda, donde se ve toda la situación que ocurre. ¿Ok? Se ve desde los personajes tratando de levantar la caja, hasta el camión, hasta la caja. Es básicamente un esquema de lo que es la realidad. Ahora, el diagrama cuerpo libre es cuando yo agarro un cuerpo o un punto o una partícula y en esa partícula yo puedo identificar todas las fuerzas de interés a calcular. Entonces, en vez de hacer todo este esquema para poder calcular cuáles son los esfuerzos en los cabos y perder muchísimo tiempo para poder hacer un arte así, ¿no? Entonces yo tranquilamente me podría haber concentrado aquí, en este elemento de unión A. ¿Ok? Entonces, hago el diagrama cuerpo libre de ese punto A. Y ahí veo, por un lado está el peso de la caja, tantos
no sé, tantos newtons, tantos kilogramos, tanto, etcétera. Por otro lado, está la tensión del cable AB. Coloco la tensión del cable. Por otro lado, está la tensión del cable AC. Y me doy cuenta que al analizar tan solo este punto que está aquí, yo ya puedo obtener todas las fuerzas de interés que aparecen en el sistema. O sea, eso es un diagrama cuerpo libre. Es la interpretación de lo que ocurre de una forma esquemática en donde yo puedo indicar todas las fuerzas que actúan y sus respectivas direcciones y sentidos. Y a partir de ahí la resolución es como yo quisiese. Aquí, por ejemplo, resuelve por el triángulo de fuerzas y aquí, por ejemplo, ustedes resuelven por el formato que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, por hoy estaríamos dejando hasta aquí, ya que enseguida también debo ir a la otra sección. No sé si es que tienen algunas dudas o no. De vuelta, yo creo que toda esta primera parte, ustedes ya están bien trabajados, bien a ritmo por materias previas. Pero es interesante siempre o volver a repasar, en todo caso, verlas de nuevo. Entonces la idea sería la siguiente. Mantener hasta aquí. Seguramente mañana terminaríamos algunas otras condiciones últimas o terminar esta diapositiva y eventualmente ya estaríamos haciendo ejemplos o continuar, ¿verdad? Voy a ver de acuerdo a la necesidad. Profesor, ¿el material de apoyo dónde podemos encontrar? Ok, una vez que yo termine las clases de hoy, tarda por lo menos entre 1 hora o 2, Sí, entre que me cargue a mí y que yo pueda subir a la red, yo estaría subiendo aquí. dale, dale. Muchas Estaría gracias. aquí en materiales de clases síncronas, yo estaría habilitando las diapositivas que yo uso, ¿ok? Y eventualmente los ejercicios que yo desarrolle. Y en grabaciones, evidentemente, las clases grabadas, indistinto. Por un lado es H y por otro lado la sección I y ya está. Dale, muchas gracias. Dale, dale. Está. Entonces, por hoy es lo que tenía para hoy. Les dejo libre y que tengan un buen resto de jornada. Profe, y el tema de la asistencia, ¿eso cómo va a ser? Ok, es lo que había mencionado. Al ser